Bienvenidos a este nuevo webinar de la programación Vital Open Science 2020. Gracias por asistir a este webinar, todos aquellos que lo estáis siguiendo en directo y todos aquellos que lo seguiréis en diferido. Gracias por seguirnos. Y bueno, el título de este webinar es COVID-19 y salud, un sensor para medir la calidad del aire. Bueno, primero dar las gracias a la Fundación Vital por hacer esta serie de webinars educativos posible y bueno, y a todos vosotros y vosotras, educadores, educadoras y a todos los alumnos y alumnas que nos estáis siguiendo. Yo soy Ricardo Mutuberría, soy el fundador y el director de BIOC y junto a mí tengo a Mireia Fernández, que es nuestra coordinadora de comunicación científica. Gracias, Ricardo. Bueno, sabéis que a lo largo de la sesión iremos recogiendo las preguntas que os surjan, tanto por WhatsApp al número 633-576323, que os lo pondremos otra vez al final, como vía chat de YouTube. Y bueno, pues esperamos que disfrutéis muchísimo de este webinar. Vamos a comenzar hablando un poco sobre la Fundación Vital. La Fundación Vital fue creada con el objetivo de fomentar y desarrollar la cultura científica, técnica y deportiva. Es por este motivo por el que junto con la Asociación BIOC hemos organizado esta serie de webinars sobre ciencia que están orientados en exclusiva a los centros educativos del territorio histórico de Álava. Y bueno, ahora para hablar de BIOC, ¿quién mejor que su fundador, Ricardo? Bueno, pues BIOC es, como he dicho antes, una asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es principal que todos podamos hacer ciencia, practicar ciencia, aplicar el método científico. BIOC lo que hace es promover la cultura científica de esta forma y también la innovación social. Para ello nos basamos en unos movimientos internacionales que cada vez tienen más éxito y más seguidores. Uno de ellos el de la ciencia abierta, que facilita que la ciencia sea compartida, colaborativa y que todos tengamos acceso a ella. Y luego otro movimiento que es el de la ciencia ciudadana, del que hablamos a menudo en nuestros webinars. Hoy también hablaremos de ciencia ciudadana. Y por último, la biología do it yourself, la biología hazlo tú mismo, o la ciencia comunitaria o biología comunitaria. Y para saber un poquito mejor qué es esto de la ciencia comunitaria, tenemos un vídeo, así que ¿qué tal si lo vemos? La biología Do It Yourself, Do It Yourself Bio, es un movimiento internacional de ciencia ciudadana que trata de crear una versión accesible y distribuida de la biología a través de soluciones tecnológicas de bajo coste y mayoritariamente al exterior de los entornos convencionales de la biología. Muchos de los practicantes no poseen una formación académica en esta ciencia, sino que adquieren sus nociones y las practican gracias al apoyo de la comunidad. Pues hoy tenemos un tema clave, muy importante, la calidad del aire. Vamos a empezar a tratar la calidad del aire. Cuéntanos, Mireia, ¿qué es esto de la calidad del aire y por qué es tan importante? Sí, bueno, pues la calidad del aire es una medida de cómo de contaminado o no está el aire. Así de sencillo. Conocer esta medida es importante, ¿por qué? Pues porque la calidad del aire afecta tanto a nuestra salud como a la de los ecosistemas. Bueno, ¿y cómo se mide la calidad del aire? La calidad del aire se mide con el AQI, que es el índice de calidad del aire, se llama AQI por sus siglas en inglés, Air Quality Index. El AQI es como un termómetro, va de 0 a 500 grados, pero en vez de medir los cambios de temperatura, lo que hace es mostrar los cambios en la cantidad de contaminantes que hay en el aire. En este mapa, por ejemplo, podéis observar la cantidad del aire a tiempo real cuando hicimos la presentación, obviamente, ahora no es lo mismo, del País Vasco. Hay determinados puntos de medición de calidad del aire y podemos ver que la calidad del aire en ese momento. Entonces, cuando analizamos la calidad del aire, podemos detectar la presencia o no de sustancias contaminantes. ¿Qué sustancias contaminan nuestro aire, el aire que respiramos? Pues mirad, el aire está compuesto principalmente por dos gases, que son el nitrógeno en un 78% y el oxígeno en una concentración de más o menos el 21%. Además de eso hay otros gases y también encontramos, desgraciadamente, contaminantes. Dentro de estos contaminantes, los que más preocupan y los que más afectan a la salud humana son el ozono a nivel de suelo, el dióxido de nitrógeno y el material particulado. Entonces, vamos a dar un dato así para que os hagáis una idea del problema de los contaminantes. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en torno al 90% de la población europea vive en zonas donde se rebasan los valores límite de calidad del aire.
No me digas que no es una cantidad brutalmente alta. Pues es muy preocupante, ¿no? Parece mentira que vivamos casi todos los europeos en zonas donde, bueno, pues donde la calidad del aire está por debajo de los niveles adecuados, ¿no? Es terrible. Bueno, Mirad, de los contaminantes que encontramos en el aire, estos contaminantes tienen un origen. El dióxido de nitrógeno procede principalmente de los motores, de la quema de combustibles, sobre todo del diésel, pero bueno, que el resto de motores también producen dióxido de nitrógeno. El ozono a nivel de suelo es el ozono que encontramos, pues como dice su nombre, a nivel de suelo. Y su origen suele ser por conversión también de este dióxido de nitrógeno. Igual os preguntáis, pero yo había oído que el ozono era bueno, ¿no? Pero es que hay dos tipos. Tendríamos el ozono beneficioso, que es el que hace la capa de ozono, que nos protege de los rayos malignos del sol, y luego está este ozono, que es el que deberíamos evitar y debería no producirse, que es el contaminante. Y bueno, luego también, para terminar, tenemos el material particulado, del que también os hablaremos más adelante, y principalmente nos vamos a centrar en dos tipos. Tenemos el de tipo 10 y el de tipo 2,5. ¿Qué significan estos números? Significan el tamaño. Es el tamaño de las partículas en micrómetros. Imaginaos, 1 metro, 1 milímetro, bueno, pues un micrómetro es muchísimo más pequeño que 1 milímetro. Las PM10 son las que miden 10 micrómetros o menos y las 2,5, 2,5 micrómetros o menos. Entonces, estas PM10 pueden ser tanto de origen natural, como pues por ejemplo los incendios forestales o los volcanes, y de origen humano, pues todos los contaminantes producidos por la industria, la construcción. Y son generalmente partículas sólidas, tipo polvo. En cambio, las 2,5 tienen un origen principalmente humano, pues por ejemplo las emisiones diésel o de cualquier tipo de motor, como ya hemos dicho. Estas partículas pueden ser de tipo sólido o líquido, y el problema más grave está en que son respirables al 100%, porque tienen un tamaño tan pequeño que pueden entrar fácilmente en nuestros pulmones y provocarnos graves enfermedades. Además, debido a su pequeño tamaño, son capaces de viajar grandes distancias, con lo cual, si se generan en un sitio y tú estás tranquilo porque dices, bueno, pero es que la fábrica no está al lado de donde yo vivo, pueden viajar muchísimo. Así que el problema es global y lo tenemos todos. Bueno, Mireia, has mencionado enfermedades. La pregunta clave es, ¿el aire que respiramos, si está contaminado, qué problemas de salud nos puede provocar? Bueno, pues la contaminación atmosférica puede provocar la aparición de enfermedades respiratorias, como por ejemplo puede ser la neumonía. También provoca pues, dolor de cabeza, fatiga, daños al sistema nervioso, puede provocar enfermedades cardiovasculares, puede influir en la reproducción. Se ha visto que hay un montón de bebés, luego os contaremos datos sobre la contaminación, pero así en general se ha visto que hay un montón de bebés prematuros que nacen antes de tiempo debido a la contaminación. También ha aumentado muchísimo el número de casos de asma, de alergias. Hay muchísimos más chavales que tienen asma y alergias. Y también puede provocar irritaciones y otro tipo de trastornos en la piel. Mireia, cuéntanos un poco el origen de estos contaminantes, por favor. ¿De dónde proceden? Sí, bueno, estos contaminantes tienen muchísimos orígenes, ¿no? Los más destacables, por así decirlo, los que igual pues podríamos, no sé, evitar o que están más a nuestro alrededor, serían, por ejemplo, en casa, la quema de combustibles pues para calentar, para cocinar, produce un montón de contaminantes. Todo el mundo no tiene la suerte de poder tener una calefacción eléctrica, entonces hay gente que tiene que calentarse quemando queroseno, por ejemplo, es súper contaminante. Por otro lado, pues la industria, obviamente, la quema a gran escala de carbón, de petróleo, el transporte, como bien sabéis, se está intentando reducir muchísimo el transporte en ciudades que no sea de tipo eléctrico o de tipo ecológico, porque también la quema de combustibles es muy mala para el medio ambiente. Pues los fertilizantes que se utilizan en agricultura o la quema de desechos, y también algo que no solemos tener en cuenta, pero como ya he dicho, hay fuentes naturales, pues eso. Los incendios forestales y las erupciones volcánicas también provocan gases que van a la atmósfera y pueden ser nocivos para la salud del ser humano. Bueno, Mireia, has hablado de unos problemas muy graves, muy serios de salud, problemas cardiovasculares, problemas principalmente en el aparato respiratorio, sí. Enfermedades como el asma, problemas neurológicos, incluso también del aparato reproductivo, de la reproducción, un montón de problemas que son serios. Y sin embargo, parece mentira, pero este tema de la contaminación
de la contaminación o de la baja calidad del aire es algo como bastante reciente. Nunca se oía hablar de este tema y sin embargo ahora ya empezamos a estar un poco más conscientes de esta problemática. Sí, es que tienes toda la razón. A pesar de que hace años que hay estudios y que los científicos vienen diciéndonos que hay un montón de contaminantes, que está mal, que nos va a afectar a la salud, ha sido hasta hace muy poquito cuando los medios, las administraciones han empezado a hablar de este problema. Entonces, por eso igual es algo que tampoco todo el mundo conoce tanto. Pero los científicos ya llevaban avisándonos bastante tiempo. Y bueno, danos algunos datos de esta realidad del aire contaminado o de la baja calidad del aire que estamos respirando. Sí, bueno, ya veis, como antes os hemos dicho, el 90% de Europa vive en bajas condiciones de aire. Pero es que según la OMS, el 91% de la población mundial vive en lugares donde no se respetan las normas de la OMS sobre calidad del aire. El 90% de la población mundial son más o menos 6.000 millones de personas más. O sea, para que os hagáis una idea de la barbaridad. Luego también, lo que hemos dicho, los niños y adolescentes que están expuestos a estos contaminantes tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades como el asma y las alergias. Y estas enfermedades han aumentado de forma muy significativa desde aproximadamente los años 50, medio siglo. La exposición a este aire contaminado también puede dar lugar a que las embarazadas tengan bebés de forma prematura. Y estos bebés pueden pueden tener afectado el desarrollo neurológico y la capacidad de los niños. Y es que además pueden desarrollar asma y cáncer. O sea, es todo como que dices, ¿pero por qué, no? Y también, según últimos datos, se ha visto en un estudio que se ha realizado aquí en España que la contaminación a la que estamos sometidos durante un año puede hacer disminuir nuestra esperanza de vida hasta un año. O sea, un año, y supongo que será también dependiendo de en qué zona vives. Hombre, obviamente. Y de la calidad del aire en donde tú vives, ¿no? Obviamente en las ciudades posiblemente será más, en el campo, pues ese impacto será inferior. Pero bueno, conocemos ahora ya cuáles son los efectos nocivos de esta baja calidad del aire, de estos contaminantes que estamos respirando, pero también tenemos una situación de crisis sanitaria a causa de la pandemia del COVID. Y también existe una relación entre COVID y calidad del aire. Cuéntanos, ¿cuál es esta relación? Bueno, es que hay estudios que ya se han empezado a hacer que demuestran que las personas que viven en áreas que están muy afectadas por la contaminación sufren el riesgo de desarrollar formas más graves de la COVID-19. Ya sabéis que esta enfermedad la podemos pasar sin enterarnos o acabar muy mal. Entonces, el hecho de vivir en zonas contaminadas hace que podamos padecer formas más graves. Para que entendáis un poco la relación que hay, la relación y por qué puede estar relacionada la contaminación con la transmisión, tenemos un vídeo que explica muy bien cómo se transmite la COVID. Ya sé que es algo de lo que se está hablando siempre, pero este vídeo de verdad que es súper ilustrativo. Vamos a verlo. Hola, soy Blanca y tengo 6 años y esta es mi pregunta. ¿Cómo se contagia el coronavirus? ¿Cómo nos contagiamos con el coronavirus? Cuando estornudas, toses e incluso hablas, miles de gotitas diminutas de saliva salen expulsadas de tu boca. Son tan pequeñas que pueden quedarse flotando en el aire durante varios minutos. Y si estornudas o toses fuerte, salen disparadas con tanta fuerza que llegan a alcanzar varios metros de distancia, manchando superficies y objetos a su paso. Es algo completamente normal. El problema viene si estás enfermo. Si tienes un resfriado, una gripe o el coronavirus, además de saliva, esas microgotitas contienen partículas virales. Si en ese momento alguna persona se encuentra cerca, puede respirar esas gotitas con virus e infectarse. Si toca una superficie manchada y por descuido luego se toca la cara, el virus también puede entrar por su boca, nariz u ojos. Así es como puedes infectarte con el virus. Pero, ¿qué pasa cuando entra en el cuerpo? Una vez dentro, el coronavirus se une a unas proteínas especiales de la superficie de tus células. De esta forma, logra entrar y aprovecharse de la maquinaria de la célula para crear miles y miles de copias de sí mismo. Los nuevos virus, a su vez, pueden entrar en otras células y producir aún más virus.
Pronto hay tantos virus que el cuerpo busca la manera de librarse de ellos. Tose, estornuda y con ello, miles de gotitas con virus salen disparadas al exterior. ¿Te suena? Hemos vuelto al principio. Así es como estos virus consiguen sobrevivir y pasar de una persona a otra. Bueno, aquí estaba chulo el vídeo. Pues este vídeo lo encontramos en un blog de divulgación científica que se llama Eres Ciencia. Su creadora es Maite Pérez, una científica viróloga que además ha trabajado años en investigación de gripe y que, ha pasado ahora de la ciencia, de la investigación a la divulgación científica. Nos ha gustado tanto su vídeo y nos ha gustado tanto su blog que decidimos llamarle a Maite y entrevistarle. Vamos a ver la entrevista con Maite. Muy bien, pues hoy estamos con Maite Pérez. Maite es divulgadora científica y es creadora del blog Eres Ciencia, un blog que os recomendamos a todos, un blog de divulgación, de cultura científica, súper interesante. Así que os recomendamos que le echéis un vistazo. Hola Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ricardo? Encantada de estar aquí. Igualmente, encantada de tenerte. Maite, primera pregunta. ¿Cómo decidiste ser científica? ¿Cómo fue el proceso? Y más adelante, divulgadora y promotora de cultura científica. Cuéntanos un poco. Pues lo de científica yo creo que es algo que siempre suena un poco atópico, pero realmente desde pequeña siempre me había gustado. Siempre decía, quería hacer bioquímica sin saber qué era, porque me gustaban los animales y las plantas y siempre me había llamado la atención el laboratorio y los tubos, ¿no? Entonces, y luego, pues poco a poco te vas adentrando y te das cuenta que lo que más siempre me ha interesado es saber por qué ocurren las cosas, ¿no? Averiguar qué pasa detrás. Pues hice la carrera en biología, luego la parte de bioquímica me gustó y tenía claro que quería hacer una tesis, ¿no? Y pues hice una tesis en virología y hice el postdoc después, que es como el siguiente paso. Y ahí otra faceta que siempre he tenido muy latente, que es la parte de comunicar y de crear contenido y de hacer cosas, pues empezó a coger más fuerza y me di cuenta que al final la divulgación juntaba las dos partes, ¿no? Juntaba la parte de ciencia y de aprender cosas nuevas y de descubrir por qué ocurren las cosas, porque tienes que estar todo el rato informándote y al día y aprendiendo y leyendo, ¿no? Y por otro lado, pues estaba también la parte de comunicar, que siempre me ha gustado, ¿no? Y de divulgar contenido y de acercar las cosas y de crear con esa parte también de creatividad que está en el laboratorio, pero que obviamente en comunicación pues que tienes más margen. Y ahí empezó a crecer un poco la parte de comunicadora científica, de divulgadora. Qué interesante, veo que hemos tenido procesos un poquito similares tú y yo. Me gustaría saber, has contado que has estado trabajando en virología. Cuéntanos un poco cómo es esto de la virología, cómo han sido las líneas de investigación y luego dinos un poco hoy en día cuáles son tus objetivos como divulgadora y promotora de cultura científica. Pues yo al terminar la carrera, la verdad me gustan muchos campos, pero en Madrid, donde yo estudié, pues la virología, hay el Centro Nacional de Biotecnología, que ahora mismo está todos los medios, que tiene mucho de virología y siempre me había gustado mucho y pareció muy interesante, entonces me metí ahí a hacer la tesis en gripe. Y siempre, mi proyecto siempre ha estado como muy enfocado a cómo los virus son capaces de interaccionar con la respuesta inmune, ¿no? Tenemos la respuesta inmune de vacunas que todos hemos oído y luego hay una respuesta inmune previa, más la que se llama respuesta inmune innata, que es directamente la que tenemos todos, independientemente de que hayamos estado expuestos a un virus o no, ¿no? Es la más primitiva, por decirlo de una manera. Y es directamente la célula que es capaz de reconocer que hay un virus dentro y desarrolla una serie de mecanismos para intentar evitar que el virus crezca, ¿no? Y a su vez el virus pues, ha desarrollado también otros mecanismos para intentar que la célula no se dé cuenta de que está ahí e intentar saltarse todas esas barreras, ¿no? Y yo siempre estoy enfocada pues, en ese aspecto, intentar ver cómo se produce, qué mecanismos tiene la célula y a su vez qué mecanismos tiene el virus para contrarrestarla, ¿no? Y así han sido mis líneas de investigación, primero en gripe y luego en paramyxovirus, que son virus tan conocidos como el sarampión o las paperas. Siempre ha sido un poco en ese... Un poco esta guerra armamentística biológica, ¿no? Entre el agente infeccioso, en este caso el virus, y las células que desarrollan mecanismos evolutivos a través de la evolución para defenderse, ¿no? Sí, justo, Cuéntanos, un poco en ese...
Y ahora, como en tu labor de divulgadora y promotora de cultura científica, ¿qué buscas? ¿Qué quieres lograr? Pues sobre todo un poco coger, creo contenido tanto para adultos como para niños, y una de las cosas que me he ido dando cuenta a medida, yo al principio los tenía como muy separados, ¿no? Una cosa es lo de los niños y otra cosa es lo de los adultos. Y lo que me he ido dando cuenta es que la mayoría de las veces al final lo acaban consumiendo las familias juntas. Como que lo que le ha parecido interesante al padre se lo cuenta al niño y lo que es interesante de los niños los padres se lo ponen, ¿no? Entonces, bueno, está un poco ahí en esa franja. Y creo que te das cuenta que es muy interesante porque al final los niños más pequeños, 7, 8, 9, obviamente también a partir de ahí todos, pues están en ese momento de querer saber y darles herramientas y recursos para que puedan ellos explorar ciencia y conocer ciencia y hacer ciencia en casa y explorar todo esto, bueno, pues les permite al final descubrir vocaciones, ¿no? Muchas veces dicen, lo ideal, independientemente a qué te quieres dedicar, es que tengas las opciones delante tuya para que las conozcas. Y si muchas veces, bueno, pues por diferentes razones no las tienes, ¿no? Entonces, bueno, cuando les estás dando recursos a las familias, les pones un poquito más fácil que los niños lo tengan cerca, por lo menos, ¿no? Y luego ya decidirán qué quieren ser. Y luego, pues, un poco difundir la idea de, que vosotros también lo hacéis genial, de método científico, ¿no? De que es un proceso, bueno, yo creo que es una de las cosas mejores que ha hecho el ser humano al final, es el método científico, nos ha llevado a donde estamos. Y al final también, independientemente de que te quieras dedicar a la ciencia o no, creo que son unas habilidades muy, muy buenas que es interesante conocer, ¿no? Y manejar y haber trabajado y haber usado. Y entonces, bueno, me enfoco un poco en eso. Me parece genial y además, bueno, volvemos a coincidir, ¿no? Me encanta escucharte, ponérselo fácil a todo el mundo para que pueda practicar ciencia real y aplicar el método científico, ¿no? Que al fin y al cabo se puede utilizar eh, para muchas cosas, ¿no? Sí. Y que además, de alguna forma, consigue transformar nuestro cerebro también, ¿no? Muy Sí, importante justo. hacerlo El más. leitmotiv es descubre otra forma de mirar. Y Eso es. es el leitmotiv del blog y es justo eso, ¿no? Eso es, y es una forma increíble de poder conocernos a nosotros mismos y al entorno, a lo que nos rodea y a la vida, ¿no? En general, ¿no? Eh, bueno, pues me gustaría que nos cuentes un poco, porque al final hemos contactado contigo porque hemos visto que has estado haciendo divulgación sobre la COVID-19 y nos ha encantado el trabajo que has estado realizando. Entonces, queríamos que nos cuentes un poquito en relación a lo que de lo que estamos hablando hoy. ¿Cuál es esta relación que hay entre la calidad del aire y la COVID-19? Pues al final estamos hablando de un virus respiratorio, ¿no? Y la manera de entrar al cuerpo es por el aire, esto es así. O principalmente, hay otros métodos, pero bueno, principalmente sabemos que es virus al final respiratorio y entra por, el principal este contagio es aerosoles, partículas, pequeñas partículas y demás. Entonces ahí ya entronca con calidad de aire, ¿no? Directamente. Si el ambiente está cerrado, los aerosoles se mantienen en el aire. Estoy hablando de interiores, ¿no? Si estamos en un sitio interior que el aire no está renovado, que es un aire cerrado, que no hay mucha circulación, pues al final todos esos aerosoles que alguien puede estar emitiendo se van a quedar flotando en el ambiente y hace que aumente, ¿no? Esto no tiene nada que ver con ambiente al aire libre, en donde está el aire circulando, el virus en general, a no ser que te estornuden, como digo yo, a menos de 1 metro de la cara, pues eso se va a ir, no va a estar el virus ahí, permanecer en el aire, ¿no? Y sin embargo, en un espacio cerrado no. Ese es el principal, en ambientes cerrados es el principal vía de contagio y uno de los principales problemas que tenemos ahora mismo, ¿no? Que se está viendo. Entonces ahí la calidad del aire es vital. Y luego en exterior, pues también, porque al final, bueno, tanto por complicaciones como por partículas en suspensión, la contaminación genera una serie de problemas, ¿no? Si tú estás en un ambiente contaminado, en ciudades muy masificadas, con bueno, pues, partículas en el aire, eh, diferentes gases, CO2, ozono, nitrógeno, todo esto te está provocando también una serie de problemas respiratorios, una serie de problemas estos que te van a hacer que
que las complicaciones de la enfermedad sean mucho mayores, ¿no? Entonces también ahí es muy importante la calidad de aire, ¿no? Y bueno, pues los sensores con los que estáis trabajando ahora, tanto para un lado como para otro, pues son una herramienta muy útil para intentar ver en qué ambiente nos estamos moviendo y qué riesgos conlleva, claro. Así es, perfecto. Bueno, pues para finalizar, una pregunta que hacemos a todos y a todas nuestras invitadas. ¿Qué consejo darías al profesorado que nos está escuchando y al alumnado que nos está viendo? Yo creo que mantener la curiosidad, ¿no? Y esas ganas de aprender, que es la primera parte en ciencia. Luego viene esta parte de método científico, de intentar poner un cierto orden y tal, pero si no incentivamos un poco, bueno, más que incentivar, yo diría, si no le damos espacio a esa curiosidad y a esas ganas de saber, pues es muy difícil seguir avanzando, ¿no? Y entonces, bueno, yo sé que en las aulas a veces es muy complicado con el sistema que tenemos, pero bueno, ya solo el hecho de que estén aquí en clase haciendo este proyecto con vosotros ya dice mucho. Pero bueno, sí, intentar incentivar esas ganas, esas preguntas que nunca son a destono o a falta de momento, ¿no? Yo creo que hay que darles al menos un poquito el espacio o permitirlas que sigan volando, ¿no? Por un lado, que los chavales no les dé vergüenza preguntar, no les dé vergüenza tener esas cuestiones, soltarlas, hablarlas en clase, creo que es súper interesante y además les va a llevar muy lejos. Y por otro lado, los profesores, bueno, pues que dentro de las posibilidades siempre intenten dejar esos marcos que están dejando para que esas preguntas sean el inicio, sean la chispa que encienda todo el proceso, ¿no? Así es, ¿no? Como suelen decir, la única pregunta mala es aquella que no se hace, ¿no? Exactamente, exactamente. Pues Maite, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, pues esperamos volver a verte pronto. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Me encanta el Y, proyecto que estáis haciendo. y bueno, pues a todos vosotros invitaros a seguir el blog de Eres Ciencia porque Maite lo hace súper bien. Pues hasta pronto, Maite, gracias. Un abrazo, Ricardo. Hasta luego. Luego. Mireia, Maite nos ha hablado de aerosoles y gotículas. Cuéntanos la diferencia entre estos dos. Sí, bueno, tienen en común que ambas, tanto los aerosoles como las gotículas, los expulsamos al hablar, cantar, gritar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues los aerosoles son partículas muy pequeñas, muy pequeñas, muy pequeñas. Son tan pequeñas que se pueden quedar suspendidas en el aire durante horas. Se comportan un poco como el humo. Imaginaos una persona que está fumando, pues cuando echa el humo se le queda alrededor. Tú si te alejas de esa persona, te alejas de su humo. Bueno, pues los aerosoles es como si estuviéramos continuamente expulsando humo y se comportan de la misma manera. Las gotículas son partículas que también son muy pequeñas, pero a diferencia de los aerosoles, solo flotan durante 1 o 2 segundos. Nada más expulsarlas, se caen al suelo. Bueno, la verdad es que esto suena peligroso, ¿no? En espacios cerrados, ¿qué ocurre? ¿Qué puede pasar si se concentran muchos aerosoles? Sí, por eso es súper importante ventilar, porque los aerosoles se pueden llegar a acumular. Mirad, en estas imágenes que hemos obtenido como fuente, o sea, que hemos obtenido del diario El País, podemos ver lo que pasaría en una situación hipotética en la que el paciente cero fuese el profesor o profesora y estuviese enfermo o enferma. Entonces, en este aula nadie tiene ningún tipo de protección y no hay ventilación. Estas son las 9 de la mañana. ¿Qué pasaría tras 2 horas sin medidas? Bueno, pues tras 2 horas vemos que la probabilidad de contagio alcanza hasta 12 alumnos. Los aerosoles han ido acumulándose porque el paciente cero los ha estado expulsando, en este caso que es el profesor o profesora, y entonces ha ido infectando al resto de alumnos. Aquí vemos qué pasaría si solo se utilizasen mascarillas, si no se ventilase. Bueno, pues vemos que el riesgo se ha reducido significativamente, pero aún así hay bastantes personas que pueden llegar a contagiarse. Entonces, aquí tenemos la situación ideal, es en la que el profesor tiene mascarilla, el resto de alumnos tienen mascarilla, el aula está ventilada y además la clase en vez de 2 horas dura 1. Esta sería la situación ideal en la que desafortunadamente una persona se contagiaría, pero el resto permanecerían libres del virus. Bueno, Mireia, ¿qué podemos hacer para saber si en un espacio en el que estamos habitualmente, como una clase, los valores de CO2
y por tanto la acumulación de aerosoles, son altos. ¿Cómo podemos medir esto, no? Bueno, pues lo que podríamos hacer es utilizar un sensor de calidad del aire como este que está aquí. Hemos visto los resultados de algunos científicos y lo que dicen es que para que un espacio esté bien ventilado, la concentración de CO2 tiene que ser similar a la que hay en el exterior. En el exterior la concentración, según ellos, suele ser de unos 400-420 partes por millón, que es una unidad de la concentración de CO2. Entonces, se ha llegado como una especie de conclusión que dice que para prevenir la COVID-19 se recomienda que los espacios cerrados no superen las 700 o sea, que la concentración de CO2 en espacios cerrados no supere los 700 ppm. Y ahora Ricardo nos va a explicar qué es esto que tenemos aquí, que parece pues, una cosa extraña llena de cables, y cómo se utiliza. Bueno, lo que hemos hecho en BIOC, pensando en los centros educativos, también en los comercios y en otros espacios, ha sido crear un equipo de un sensor de calidad del aire. En este caso, este sensor en particular que hemos creado, este prototipo, tiene los siguientes componentes. Por un lado, una entrada de corriente para activar el equipo. Por otro lado, tenemos una placa donde tenemos un pulsador que nos permite modificar las diferentes lecturas, recibir, percibir, visualizar diferentes lecturas en este display, y tenemos dos sensores. Por un lado, tenemos un sensor de material particulado, es decir, de partículas en suspensión, de las cuales has hablado antes, y tenemos un sensor de CO2, que es un sensor de infrarrojos. Este equipo es un equipo, low cost, baratito, sencillo, y un equipo que, que por ejemplo, se puede construir, se puede fabricar fácilmente, lo pueden hacer los alumnos y las alumnas, como veremos después, pero ¿qué os parece si probamos el equipo? Para probarlo, reseteamos el equipo pulsando este botón, y empieza con una lectura. Como podéis ver, la primera lectura que nos ofrece es la concentración de CO2. Esto nos lo ofrece en ppm, que son partes por millón, es la unidad de medida que se utiliza para las concentraciones de CO2. Estamos en una sala cerrada, en un espacio cerrado que además habitualmente lo tenemos con ventilación, con el aire acondicionado, y lo tenemos con la puerta abierta, pero como estamos grabando, pues hemos tenido que apagar tanto el aire acondicionado que filtrado en la filtración del aire, y hemos tenido que cerrar la puerta. Por lo tanto, estamos obteniendo valores súper altos. Habitualmente están aproximadamente entre los 1300, 1400, como veréis a continuación. Pero ahora mismo, tras tiempo de grabación, pues ya estamos en unos niveles verdaderamente altos. Si pulsamos el botón, podremos ver la siguiente medida. Aquí estamos viendo material particulado, y en este caso el material particulado menor de un micrómetro, y el valor que obtenemos es entre 1 y 2. Estos valores son bajos, está bien. Si pulsamos de nuevo, material particulado por debajo de los 2,5 micrómetros. Como explicaba antes Mireia, 2,5 micrómetros es como una treintava parte del diámetro de un pelo, ¿no? De un cabello. Por lo tanto, son partículas muy pequeñitas, y estas son las partículas verdaderamente interesantes, importantes respecto a la salud, porque estas son las que pueden entran en nuestros pulmones, pasan a los alveolos, pueden pasar a nuestro riego sanguíneo, y son las que tienen consecuencias graves para nuestra salud. Si volvemos a pulsar, entonces vemos material particulado menor de 10 micrómetros, y en este caso pues el valor es de 4. Y bueno, este es el equipo, como veis, muy sencillo. Si volvemos a pulsar, aquí ya tenemos una serie de valores que son valores, por ejemplo, partículas por encima de los 50 micrómetros no hay ninguna, por encima de los 5 micrómetros vemos 2, de ahí hasta partículas por encima de los 0,3 micrómetros, que ahí sí obtenemos un valor un poco más alto, de casi 350. Y bueno, este es el aparato que hemos construido.
y que, bueno, que queremos compartir con vosotros, queremos llevar a las escuelas, queremos que lo fabriquen los alumnos y las alumnas, que lo instalen, que lo moderen, como vamos a ver más adelante cuando lancemos el reto. Sí, tenemos un vídeo en el que vais a ver cómo se monta para que veáis lo fácil que es y lo sencillo que es tener un aparato que te diga, oye, mira, tenéis que abrir la ventana porque están aumentando las concentraciones de CO2 y bueno, vais a estar más... va a haber menos riesgo de contagios si estáis mejor ventilados. Así que, ¿qué os parece si vemos el vídeo del montaje? Vamos a verlo, muy sencillo. Vamos a empezar colocando un pulsador, ¿vale? Lo podemos colocar en cualquier parte de la placa. Yo lo voy a colocar por aquí. Vale. Una vez tener el pulsador, para que funcione tenemos que colocar una resistencia. La resistencia la vamos a colocar así, de tal manera que quede más o menos así. Vale. Ahora vamos a coger y vamos a cablear el otro extremo del pulsador tal que así. Vale. Ahora vamos a colocar el display. El display es un display OLED, entonces lo colocamos más o menos. Vamos a ver si soy capaz de colocarlo aquí. Vale. Colocamos el sensor de CO2 más o menos por aquí. Vale. Acercamos el sensor de partículas y el Arduino Mega. Vale. Ahora empezamos a cablear todo. Entonces, cogemos dos cables y cableamos primero la corriente, la tierra y los 5 voltios. ¿Vale? Ya tenemos un lado de la placa alimentado. Vamos a trasladar la alimentación al otro lado de la placa. Para ello usamos otros dos cables y pasamos la alimentación hacia el otro lado de la placa. Vale, vamos a cablear el display. El display es un display I2C, entonces cableamos primero los 5 voltios, cableamos la tierra, ¿vale? Tiene dos salidas, SDA y SCL. Entonces, SDA del sensor, o sea, del OLED, SCL del OLED al SCL del Arduino. SCL, o sea, SDA del display al SDA del Arduino. Vale, tenemos ya cableado el display. Ahora vamos a colocar el sensor de CO2. Para ello vamos a coger un cable y esto es, lo llevamos a masa, a tierra. Vale, cogemos otro cable y lo llevamos a 5 voltios. El siguiente pin es RX, por lo que lo llevamos al TX del Arduino. Y el TX lo llevamos al RX del Arduino.
vez hecho esto, lo único que nos queda es conectar el pulsador, que lo vamos a conectar al pin 2 del Arduino. Ahí. Vale, pues teniendo esto, ya solo nos falta conectar el sensor de partículas. El sensor de partículas, exactamente igual. Tenemos el positivo a 5 voltios, el negativo a masa, y el TX al RX del Arduino. Y de esta manera tan sencilla hemos montado nuestro sensor. Si queremos probarlo, cogemos una pila y en teoría debería de funcionar. Como veis, se enciende el display y nos está marcando ya el nivel de CO2. Hay que esperar un rato hasta que se estabilice el sensor y capte la lectura correcta. Simplemente eso es todo. Bueno, tenemos el sensor y lo hemos utilizado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Queríamos desplazarnos a Vitoria a hacer algunas mediciones, no ha sido posible porque, bueno, por tema de la COVID. Entonces hemos salido a hacer unas mediciones por Bilbao. Y lo que hemos hecho es también analizar, medir la calidad del aire en algunos puntos donde hay sensores de la administración. Eso es. Bueno, pues hemos salido con nuestro sensor y hemos obtenido unos valores bastante interesantes. ¿Qué te parece si los vemos? Sí, mirad, como podéis ver en la imagen, aquí tenemos en la parte superior los valores recomendados de calidad del aire. Entonces, esos son los valores que se recomiendan no superar. Lo que hemos hecho en la tabla de abajo es poner en rojo cada vez que se supere alguno de estos valores, para ver un poco si se respetan o no. Entonces, hemos hecho mediciones tanto en espacio interior como en espacios exteriores. Si veis en los interiores, por ejemplo, pues nos destacan las mediciones del metro y del interior del vagón del metro. Vemos que tanto las PM5 como las PM10 superan los valores, aunque muy poquito, también hay que decirlo, y que los valores de CO2 también se superan. Lo de las partículas puede deberse sobre todo a que cuando los vagones se mueven levantan todo el polvo que hay en las vías y entonces, quieras que no, al final el sensor lo va a detectar y ese polvo obviamente es un polvo que no tenemos que respirar, pero tampoco nos pasamos la vida en el metro, así que bueno, tampoco tenemos que ponernos muy nerviosos. Y en los exteriores pues vemos que las PMs están en los valores permitidos, se parecen bastante a los valores gobierno vasco, significan los valores oficiales, los valores de los medidores oficiales, y BIOC son los nuestros. Entonces, bueno, veis que son valores bastante similares, con lo cual nuestro cacharro funciona bastante bien, y como podéis ver, en todos los casos, la concentración de CO2 supera la concentración recomendada. Igual, porque en el interior vale, pero en el exterior, entonces yo creo que igual habría que implementar las supermanzanas, como en Vitoria. Así es, pero cuéntanos, ¿qué son las supermanzanas? Ah, claro, a ver, las supermanzanas son varios grupos de manzanas donde las calles están reservadas para los peatones y se limita el tráfico motorizado, pues los coches, las motos, los autobuses, y se promueve que la gente ande, que utilice bici, patinete eléctrico, se promueve también que haya zonas y espacios verdes y un ambiente y un entorno seguro. Pues vosotros lo conoceréis mejor, que lo tenéis algunos en Vitoria. Bueno, pues en ese caso es la administración, los ayuntamientos, etcétera, los que deberían empezar a construir estas supermanzanas. Y no solo hacer supermanzanas, sino megamanzanas. Empezar a desplazar todo el tráfico, toda la combustión, todos los contaminantes fuera de las ciudades, para que podamos respirar pues lo que manda la legislación europea, pues aire limpio. Y hablando, bueno, ya vemos un poco qué pueden hacer las administraciones, que pueden hacer mucho, pero también los ciudadanos podemos hacer cosas, ¿eh? Como tú has dicho, tenemos este cacharro, me ha encantado la palabra cacharro, tenemos este cacharro y bueno, pues hay ciudadanos y ciudadanas que utilizan estos cacharros y tenemos proyectos, ¿no? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos y las ciudadanas para mejorar la calidad del aire? Sí, como ha dicho Ricardo, hay un montón de proyectos de ciencia ciudadana en los que podemos participar y ayudar, pues, a mejorar la calidad y a saber, porque primero tenemos que saber qué calidad del aire estamos respirando
para luego poder mejorarla. Si os parece, tenemos un vídeo que explica bastante gráfico cómo la ciudadanía puede ayudar a resolver un poco este problema. ¿Qué os parece si lo vemos? Los científicos recogen muchísimos datos sobre el medio ambiente que pueden ser utilizados en beneficio de la humanidad. GEOS recoge información de todas partes del mundo mediante un sistema de monitorización terrestre, marino y aéreo. Las nuevas tecnologías financiadas por la Comisión Europea han hecho posible que los ciudadanos participen activamente en la recogida de información y la monitorización del medio ambiente. Para explicar la idea de observatorio ciudadano, podemos utilizar como ejemplo cualquier ciudad europea moderna. En ellas, la contaminación del aire es un problema y la mayoría de las ciudades solo pueden permitirse unos pocos puntos de medición. Estos puntos dan información exacta, pero es muy limitada. Ahora, imaginaos que podemos tener muchísimos sensores de medición móviles que estén recogiendo datos continuamente. Gracias a estos monitores móviles, que cada vez serán más pequeños, sería posible recoger mucha más información. Los ciudadanos no solo podrán recoger información sobre la calidad del aire, sino que también podrán recibir esa información, representada en un mapa de su ciudad, de forma que a la hora de moverse por esta ciudad puedan elegir las rutas que tengan mejor calidad del aire. Bueno, acabamos de ver el valor y la importancia de la participación ciudadana, para empezar, en la medición de la calidad del aire, ¿no? No vaya a ser que la administración ponga medidores en aquellos lugares de la ciudad menos contaminados, como en el centro de un parque. Entonces es importante esa participación ciudadana, empodera a la ciudadanía, pero también genera un montón de información, un montón de datos. Y no solo se pueden generar datos, bueno, se pueden hacer otras cosas. Hay un montón de proyectos de ciencia ciudadana súper chulos en los que podemos participar. Mireia, cuéntanos, dinos algunos de estos proyectos. Sí, bueno, tenemos este de Vigilantes del Aire, que probablemente si estuvisteis con nosotros en el webinar de Ciencia Ciudadana y Salud os sonará, porque entrevistamos a uno de sus coordinadores en Vitoria. A Gorka. A Gorka. Vigilantes del Aire tiene el objetivo de conocer el estado de la calidad del aire en distintas localidades de España, ¿no? Pues eso, por ejemplo, en Vitoria también lo están implantando. Y para ello lo que se hace es, os envían unas semillitas, si queréis participar, de la planta de la fresa. La plantáis y cuando esa planta crece, en las hojitas se quedan los metales pesados que hay en el aire. Entonces, lo que hay que hacer es coger las hojitas y enviarlas a analizar. Y así van a saber la calidad del aire en la que ha crecido esa fresa. A mí me parece un proyecto súper bonito y yo quiero hacerlo. Y estoy súper en este proyecto. Bueno, a ver cuando conseguimos también llevarlo a otros lugares, ¿no? Sí. No solo a Vitoria, claro, por eso, sino a otros municipios de Álava. Y además lo bueno es que luego te puedes comer las fresas. Claro, ¿no? es esa parte guay. Después de lavarlas, porque igual están llenas de metales pesados. Cuéntanos algún otro proyecto, Mireia. Sí, pues mira, tenemos otro que se llama Life Respira. Este proyecto se está haciendo en Pamplona y lo que consiste es en que los ciudadanos lo que hacen es pasear por Pamplona en bicicleta y llevan un detector de calidad del aire encima. Entonces, a medida que van andando, van midiendo la calidad del aire de los sitios por los que van pasando. Tenemos un vídeo que explica muy bien este proyecto y creo que puede ser muy bueno que lo veáis. Vamos a verlo.
de los más complicados, si no el más complicado de mi carrera hasta ahora. Un cambio vital y profesional. Y con una ilusión tremenda. Pues mola este proyecto que se ha llevado a cabo en Pamplona. La verdad es que este tipo de proyectos generan una información, bueno, súper interesante, ¿no? Y muy valiosa. Por ejemplo, para los que andamos en bici, para los que les gusta hacer running, ¿no? Para los que les gusta hacer deporte al aire libre, simplemente pasear. Bueno, te permite conocer las zonas de la ciudad donde la calidad del aire es mejor. A veces practicando deporte en zonas con una baja calidad del aire, bueno, pues eso tiene también riesgos para la salud y, bueno, pues no queremos hacer deporte y perjudicar la salud. Así que, bueno, esta información es súper valiosa. Hay un proyecto que me gusta mucho, que es parecido, y este proyecto lo que ha hecho es colocar sensores como estos prototipos, pero ya, bueno, construidos un poco más pequeñitos para poder colocarlos en los carritos de los bebés. Entonces, ¿qué padre o qué madre no quiere saber la calidad del aire que respiran sus bebés? Entonces, colocando estos dispositivos en los carritos de bebé, se ha podido identificar las zonas de la ciudad que, bueno, pues que tienen mejor calidad del aire y cuáles tienen una calidad del aire inferior, ¿no? Un proyecto muy bonito que también en BIOC estamos contemplando la posibilidad de transformar este equipo en uno más pequeñito que se pueda instalar en bicicletas, que se pueda instalar en carritos de bebé o bueno, donde cuadre, lo puedes llevar también en una mochila mismamente, ¿no? Eso es. Lo que se trata es de que sean puntos móviles, que no sean los fijos que siempre miden lo mismo. Eso es, estos dispositivos, aparte de tener esto, también tienen un geolocalizador para mostrar, bueno, dónde se generan las lecturas en cada momento. Es algo que, bueno, es fácil de instalar. Aparte, en este equipo también se pueden instalar otros detectores de otros contaminantes. Eso es. Bueno, y ya para terminar los proyectos de ciencia ciudadana, os vamos a hablar de Cities Health. Es un proyecto que en este caso lo que hacen es recoger datos sobre el estrés, la calidad del sueño y la atención de los ciudadanos y los cruzan con los mapas de contaminación, para de esta manera ver si la contaminación del aire influye en estos factores, en el estrés, en la calidad del sueño, y así estiman también a cuánta contaminación estamos expuestos. Es un proyecto que por ahora se está haciendo en Barcelona, pero también sería muy guay, pues, como todos los proyectos, ¿no? Que se expandieran un poco más a nivel nacional para que todos pudiésemos tomar parte en nuestras ciudades. Todos estos proyectos tenéis, los docentes, tenéis el link en la ficha profesor, por si os interesan y ver un poco más a fondo el proyecto, o si tenéis cualquier duda podéis contactar con nosotros y vemos a ver qué podemos hacer. Y bueno, por último Ricardo os va a lanzar como siempre... No, primero vamos a ver de qué manera podemos cada uno de nosotros, Mireia, mejorar la calidad del aire, porque obviamente hay un montón de hábitos que podemos modificar. Hábitos además que contribuyen a mejorar nuestra calidad de vida, no solo a mejorar la calidad del aire. Entonces, Mireia, ¿por qué no nos cuentas estos hábitos o estos cambios que podemos realizar en nuestro día a día, en nuestra vida, que son sencillos y son buenos para nosotros y son buenos para nuestro entorno? Así es. Bueno, lo primero, podemos hacer cambios en nuestra movilidad. Ya sabéis, bueno, vosotros no usáis coches, pero yo qué sé, pues vuestras familias, ¿no? Utilizar menos el coche, usar más la bici, andar, transporte público, sobre todo transporte público no contaminante. En Vitoria tenéis el tranvía, cada vez los autobuses, hay más autobuses eléctricos, patinetes eléctricos, bicis que se pueden alquilar. Hay un montón de opciones para no tener que utilizar el coche o las motos. En cuanto al consumo, pues promover el consumir productos de comercio justo, productos que promuevan la igualdad, productos que estén de kilómetro cero, que estén cerca, que no haya que el producto no tenga que recorrer grandes distancias y contaminar para llegar hasta nosotros. También reducir el consumo de plástico, utilizar productos a granel, todo eso. Todo va a hacer bien al medio ambiente, a la calidad del aire. La energía, a ver, esto tampoco depende tanto de nosotros, pero promover el uso de energía renovable, que se utilice pues más la energía solar, la energía eólica, menos las energías contaminantes,
ayuda muchísimo a mejorar la calidad del aire. Y Bueno, también, sí que podemos contribuir nosotros. Obviamente podemos, Pero a baja si escala. tenemos la opción, colocar unas instalaciones de generación de energía en nuestra vivienda. Bueno, hay opciones, hay posibilidades para consumir energía verde y promover el suministro de energías verdes. Sí. Se puede hacer a través de las compañías distribuidoras de electricidad y siempre buscar la forma de autoabastecerse. Es decir, el sol nos provee de muchísima energía, vamos a aprovecharla y vamos a utilizarla siempre que podamos. Sí. Y luego también, por último, pues todo el tema de los residuos, intentar reciclar lo máximo posible, sobre todo reutilizar, no comprar cosas que sean de un solo uso, que se puedan volver a utilizar, reducir el consumo de bolsas de plástico. Las bolsas de plástico, bueno, hace años se utilizaban muchísimo, yo creo que cada vez se utiliza muchísimo menos, creo que todos ya llevamos nuestra bolsa de tela en el bolso, en la mochila, para no tener que consumirla. Entonces, todas estas pequeñas cosas sumadas acaban haciendo que nuestra calidad de vida, nuestra calidad del aire y todo mejore. Entonces, está en nuestra mano, ¿no? Así es, nosotros como consumidores tenemos el poder, podemos decidir qué consumimos a todos los niveles y obviamente requiere un poco de análisis, ver qué productos, ver qué servicios son más o menos contaminantes y optar por aquellos que no generan contaminación en el aire, ¿verdad? Sí. Y bueno, ahora creo que ya ahora sí, ¿no? Ahora podemos pasar al reto. Por último, Ricardo nos va a lanzar el reto. Bueno, pues en esta ocasión el reto es muy sencillo y lo tenemos aquí delante. Se trata de lo siguiente. Vamos a ver si con vuestra contribución, con vuestra colaboración y vuestra participación y con la ayuda de Caja Vital y también, obviamente, con la nuestra, podemos llevar estos equipos para que los podáis fabricar, es decir, construir, montar en los centros educativos, para que podáis instalarlos y para que vosotros mismos, los alumnos y las alumnas, seáis quienes los vayan monitorizando los niveles. Este equipo se puede conectar a un ordenador, es un equipo muy sencillo, como habéis visto el montaje es fácil, hay una pequeña parte de conocimiento de electrónica, de física, de química, hay también una pequeña parte de conocimiento de programación, obviamente esto está conectado a un ordenador para recibir los datos, lo cual requiere conocer un poquitín de programación, y luego tiene la parte también de conocimiento de biología, ¿no? Y de medio ambiente, para conocer un poco lo que hemos contado hoy sobre calidad del aire, cómo afecta a nuestra salud, calidad del aire relacionada con la COVID. Hay un montón de cosas por aprender de forma activa y participativa. Y bueno, la idea es llevar estos equipos a los centros educativos y, como he dicho, que seáis vosotros y vosotras las que los montéis, las que los monitoricéis. Luego toda esta información que se va recogiendo de forma automática en el ordenador se puede enviar también a un centro, a una plataforma web que lo que hace es recoger estos valores, lleguen de donde lleguen, de todas las partes del mundo. Entonces sería súper interesante en Álava poder mandar datos para que esta información la pueda observar cualquiera. Y es un proceso, entendemos que interesante, de ciencia ciudadana, un proyecto bonito, y nosotros estaríamos encantados de poder llevarlo a cabo con vosotros. Así es. Y bueno, no sé si tenemos alguna pregunta o no. No tenemos ninguna pregunta. Bueno, Josu Ormaechea nos dice que Kaixo, pues Kaixo Josu, esperamos que te haya gustado el webinar. El resto no da señales. Bueno, pues debe ser señal de que hemos explicado todo muy bien. Lo explicamos todo estupendamente. Bueno, esperamos que lo hayáis pasado bien en este webinar. Hemos contado muchísimas cosas y creo que muchas de ellas interesantes, y sobre todo cosas que son importantes, ¿no? Que tienen impacto en nuestra salud. Y también hemos presentado un proyectito que puede tener un impacto muy positivo desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista también de impacto social. Esperamos que lo hayáis pasado bien
y nada, pues hasta pronto, ¿no? Nos vemos en los próximos webinars. Todavía quedan algunos webinars en las próximas semanas, hasta el día 18, que será el último. Y bueno, pues nada más. Pues nada, gracias. Hasta pronto, nos vemos. Agur. Agur.